Hola, buenas. En este video vamos a explicar las configuraciones necesarias que tenemos que realizar para validar peticiones que vengan a nuestra API usando JWT y Auth0. Antes de pasar a la configuración de código específica que tenemos que hacer, me gustaría explicar un par de conceptos que implementa Spring, que son necesarios entender para saber un poco qué es lo que está pasando detrás de escenas cuando hagamos nosotros nuestra clase de Spring Security específica para configurar la API y los tokens. Un concepto que es como clave dentro de Spring es el concepto de beans y de la inyección de dependencias. Probablemente hayan tenido que hacer en algún momento un CRUD o una VM con Spring, y está la típica capa del controlador, service, repository y bueno, entidades, quizás DTOs. Después, si tenés DTOs, seguro tenés clases, converter o mappers que pasen de entidad a DTO, etc. Bueno, todos esos componentes, Spring detrás de escena tiene que administrarlos y poder instanciar los objetos específicos para que se comuniquen entre sí y que fluya la información entre los distintos componentes. Básicamente lo que Spring nos permite entonces es que nosotros simplemente tengamos que declarar clases y luego la instanciación y inyección específica de esas clases en las otras que dependan o que utilicen la misma que estamos declarando, la maneja automáticamente Spring y no tenemos que preocuparnos nosotros. Por ejemplo, este es el proyecto que estamos desarrollando para un e-commerce web y no sé, tenés un montón de controladores. Acá simplemente vos creas la clase y lo anotás con estas anotaciones, REST controller y request mapping. Este controlador, como vemos acá con esta anotación de AutoWired, tiene una dependencia con detalle con este service. Bien, a su vez este service tiene un montón de dependencias con otro service y un repositorio, por ejemplo. Acá esto es como muy simple, nosotros declarar clases y ponerle esta anotación arriba y poner esto en los atributos de AutoWired. Pero sin embargo, o sea, si pensamos en la implementación específica, detrás de escena tiene que haber una entidad que instancie este objeto y que lo inyecte en las demás clases que lo requieren. Porque al fin y al cabo estos son simplemente declaraciones de clases y no estamos manejando en ningún lado objetos. O sea, no es como que nosotros vamos al main y ponemos new controller y después ponemos new service y se lo pasamos por parámetro al constructor. Todas esas cosas las va a manejar Spring de fondo y nos facilita un montón la vida. Pero está bueno saber que están ahí y un poco qué es lo que hace. Y acá introducimos el concepto de bean, que es esto que vimos acá. Cada clase que nosotros creemos, y por ejemplo esta que es un controlador o esta que es un repositorio o los service, cada clase que creamos se va a convertir en un bean. Que un bean es básicamente como un objeto dentro de Spring, y luego Spring tiene este otro componente llamado IOC container, que es Inversion of Control Container, que inversión de control y inyección de dependencias, medio que quizás los dos términos se usan indistintamente, pero básicamente hace referencia a que este objeto es el que va a administrar todos los beans y se va a encargar de inyectar y de relacionar los beans que sean necesarios entre sí. Bien, entonces tenemos que nosotros declaramos varias clases con estas anotaciones como service, @controller. Incluso hay una específica que es @bean o @component. Y todo eso le indica a Spring que tiene que crear una instancia de la clase, tiene que buscar si tiene dependencias a través del AutoWired y tiene que instanciar esas y metérselas adentro de la clase que esté relacionándose. Una vez que hace todo eso, ya básicamente esa es nuestra aplicación funcionando y empiezan a funcionar como esperamos, el que llegue una petición y que esto no esté nulo, por ejemplo, este atributo, porque acá en ningún lado lo estamos inicializando. Sin embargo, Spring es el que se va a encargar gracias a esta anotación. Bien, entonces eso es lo que hace Spring detrás de escenas para que nuestra aplicación pueda funcionar correctamente. Bien, si bien en el código que mostré recién era todo con AutoWired, otra forma de Spring que tiene de detectar las dependencias es a través del constructor. O sea que perfectamente nosotros podríamos declarar los atributos así y crear un constructor donde recibe como parámetro este objeto y lo asigna a esta variable. Esto sería como equivalente en cierto sentido a esto, y Spring también se encargaría de instanciar este objeto y hacer la inyección de esta dependencia.
Y como vemos, para que eso pase tenemos que anotar esta clase como un bin de Spring, que para eso lo hacemos con esta que es el @component. El component lo que sirve es para anotar clases, o sea, cuando nosotros tenemos así un archivo que declara una cierta clase y queremos que eso sea un componente dentro de Spring, es decir, que Spring se cargue de instanciarlo y detectar todas estas dependencias, lo hacemos con el @component. Bien, ya que una aclaración, esta forma de manejar las dependencias es la que recomienda Spring en lugar de AutoWired. Si vamos acá, por ejemplo, te dice que no está, la inyección por atributos no está recomendada, sino que se recomienda utilizar esta forma. Bien, el otro concepto es el hablar del application context. Este objeto básicamente es donde van a vivir todos nuestros bins que se instancian dentro de Spring. Entonces nosotros podemos incluso modificar e interactuar con este application context. Ahí se puede a través del código acceder al application context y, por ejemplo, buscar un bin en específico y eliminarlo manualmente. Para crear bins dentro de nuestra aplicación tenemos que utilizar estas anotaciones, que tenés la de component como mostré recién, y también tenés anotaciones especializadas como esta de controller, service y repository. Si bien podríamos nosotros anotar esta como component en vez de como controller, y esto funcionaría porque el AutoWired lo buscaría y inyectaría la dependencia, etc. Estas anotaciones específicas buscan y hacen algunas funciones extras que justamente aplican a la clase que estamos creando. Por ejemplo, la clase de repository intercepta todas las excepciones SQL que se lancen los métodos justamente que está implementando ese repository y las traduce a un mensaje unificado que te provee Spring. Esto es para que sea el mismo mensaje, no importa si estás usando Oracle o MySQL o alguna otra base de datos, sino que vas a obtener como un mismo código de, no sé, cuando hay una entidad nula o cuando hay alguna falla de un constraint. Ese módulo extra, esa funcionalidad extra, se permite gracias a que estás utilizando el @repository. Y hay otros ejemplos más, por eso siempre lo recomendado es utilizar la que corresponde en el caso que quieras. Eso entonces sería como la parte un poco más teórica de qué es lo que está haciendo Spring y cómo funciona Spring por detrás de escena para administrar todos los objetos que se instancian en nuestra aplicación. Lo siguiente que tenemos que hacer entonces es ir a Auth0 y crear una API. Bien. Entonces dentro de Auth0 lo primero que vamos a hacer es crear una API. Eso ya lo vimos, vamos acá a la sección de Application de APIs, ponemos crear API, yo ya tengo una creada, de acá sacamos la audiencia. Básicamente cuando la creemos vamos a tener que activar estos dos componentes, el de activar la autenticación basada en roles y que agregue el permissions al access token. ¿Qué es un permiso? Básicamente dentro de Auth0 nosotros tenemos todo el módulo para administrar usuarios. Estos usuarios van a tener ciertos permisos de cosas que pueden hacer dentro de nuestra aplicación. Es decir, el permiso de, no sé, leer transacciones o modificar un producto. Cada acción en específica puede ser un permiso. Bien, esta es la forma que nos provee Auth0 para administrar bien atómicamente cada usuario y las cosas que puede hacer. Entonces después dentro de nuestra API nosotros podríamos usar esos permisos para, por ejemplo, al endpoint de eliminar producto, nosotros podemos indicarle que solo un usuario, si tiene el permiso de eliminar producto, pueda ingresar a ese endpoint. Tendríamos como súper atomizado los permisos y los endpoints para indicar qué usuarios y cuáles no los pueden utilizar. Sin embargo, acá vamos a plantear un caso un poco más general, donde nuestros usuarios van a tener roles. ¿Qué es un rol? Básicamente es una colección de permisos. Nosotros podemos crear acá nuevos roles. Podemos decir, este es el rol del administrador y podemos empezar a asignar permisos. Yo en este ejemplo no estoy utilizando tanto los permisos, sino que quiero mostrar cómo podemos utilizar un rol para directamente validar a nuestros usuarios a través de rol. Es decir, yo declaro mis endpoints y declaro que solo el que tenga el rol administrador puede acceder a este endpoint. No estaría tanto trabajando con esa forma de permisos que nos permite un control un poco más atómico. Pero conceptualmente un rol es una colección de permisos. Nosotros acá podríamos crear muchos permisos bueno, acá seleccionamos para qué API.
anotamos todos los permisos que querramos y después directamente le decimos a un usuario, ok, a este es el administrador, y no tenemos que andar asignando permiso por permiso, sino que decimos directamente el administrador y ya se le van a asignar todos los permisos relacionados con administrador. Entonces, volviendo acá a la API, eso haría que dentro de mi token, cuando el usuario se lo vea, viaje en un claim específico, o sea, dentro de la payload de mi token, va a viajar un array list que va a tener todos los permisos de su usuario. Eso es lo que nos permite Auth0 realizar con esta configuración acá ya por defecto. Pero al nosotros querer utilizar roles en vez de permisos, necesitamos una forma de agregar al token el rol del usuario. Y para eso es que tenemos que crear un flow específico donde básicamente lo que vamos a hacer es acá tenemos como un diagrama de flujo donde esto significa que comienza el proceso de login y acá que termina, y en el medio nosotros hemos introducido un nuevo paso, una nueva acción. Esa acción la creamos acá donde podemos poner build custom. Cuando la creemos nos va a llevar a una vista como la que está acá. Básicamente esto es un editor de código, esto es código JavaScript más específicamente, y acá viene ya creada esta función que es la que se va a ejecutar después del login. Esto es literalmente una función de JavaScript que se ejecuta en cada login que haga el usuario. Entonces el usuario se lo vea, después de que se lo vea, Auth0 antes de redirigirte va a buscar si hay algún action que tenga que ejecutar y los va a ir haciendo en orden. El primero que se va a encontrar, porque es el que hemos creado acá, va a ser este, entonces va a ejecutar esta función. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá básicamente? Es buscar dentro de este objeto que ya nos provee Auth0 dentro de este parámetro. Si vemos acá, este es como un contexto donde están todos detalles del proceso de login del usuario. O sea que acá adentro va a haber información del usuario que se está logueando. Específicamente nosotros buscamos este atributo que se llama authorization.roles. Dentro de este atributo van a estar todos los roles de mi usuario. Entonces yo lo que voy a hacer es traerle una variable. Si es que esta variable tiene datos, es decir, si no está indefinido, voy a este objeto, accedo a las variables de token. El que nos interesa acá en realidad es este access token, pero bueno, lo vamos a meter por las dudas en estos dos tokens que tenemos, el ID token y el access token. Vamos a definir un claim específico que va a tener como nombre esto, o sea, nuestro URL y /roles, y como valor este array list. Esta es básicamente una convención que hay para garantizar que los claims que nosotros hagamos no choquen con los claims de otros estándares. Por ejemplo, el OpenID Connect, hay un claim que se llama email. Entonces, ponerle que por alguna razón nosotros queremos agregarle el email al token de nuestro usuario, no podríamos poner un claim que se llama email porque estaríamos sobreescribiendo el que usa OpenID Connect, y por ejemplo eso interferiría con los datos que viajan en el token cuando nos comuniquemos con algún tercero como Google, porque Google va a usar ese claim que se llama email. Bien, entonces resumiendo, esto es simplemente convención para que no interferamos con otros posibles claims que se quieran agregar al token. Esto sería todo. Acá modificamos este objeto y le estamos agregando los roles del usuario en un claim que se va a llamar https://youtube/roles. Bien, una vez que lo creamos, ponemos save, deploy, y nos va a aparecer acá en custom, y simplemente lo arrastramos y lo metemos a este flujo. Entonces ahora cada vez que un usuario se lo ve, se va a ejecutar esta función y nuestro token va a tener los datos que queremos. Esto que hemos configurado lo podemos ver en nuestro frontend. Yo acá he puesto un log para que se muestre en la consola cada vez que el usuario toca, por ejemplo, este botón del cliente, y se va a loguear el token. Después vamos a decodificar ese token y vamos a ver que se han agregado un nuevo claim que no existía antes. Entonces me voy a loguear. Acá ya me redirige, estoy logueado. Vamos a la vista del cliente y vamos a llamar al API de cliente. Bien, acá vemos, bueno, me responde el backend que tengo corriendo, y además lo veo el token. Si yo voy a esta página jwt.io, tengo acá un debugger de tokens, que básicamente voy a ingresar el que hice en el console log, y como vemos acá en la payload de ese token está el permissions, que está vacío porque yo no estoy usando permissions, sino que estoy usando roles, y los roles en específico están acá en este claim, que como vimos se llama así porque es lo que configuramos, y acá adentro están nuestros dos roles.
Eso es lo que necesitamos configurar del lado de Auth0 para ya empezar a trabajar y validar roles en lugar de permisos para cada vez que se loguee nuestro usuario. Entonces en este video vimos un poco la teoría de cómo trata Spring y cómo configura los beans e instancia nuestros componentes, y lo que tenemos que configurar del lado de Auth0 para empezar a utilizar nuestra API REST. En el siguiente video vamos a ver entonces la parte más práctica de qué tenemos que configurar en el Properties, en el POM, y las clases que tenemos que crear dentro de Spring para que empezar a utilizar y a validar las requests que entren a nuestra API. Entonces nos vemos en el próximo video.